Bien chicos, en esta ocasión vamos a ver ya lo que es la ley de Ohm. Ya conocen lo que es voltaje, ya conocen lo que es corriente y ya conocen lo que es resistencia. Estos tres parámetros o variables son las que se involucran en la ley de Ohm. ¿Sale? Entonces, por definición tenemos que para producir una corriente eléctrica, que ustedes ya saben que la corriente eléctrica es el tiempo que tarda en moverse o transportarse una carga, en un circuito se requiere establecer una diferencia de potencial, o sea un voltaje. Una manera de lograr una diferencia de potencial a través de un alambre, que ese alambre puede ser cualquier conductor, ya lo saben, es conectar sus extremos a las terminales opuestas de una batería. Fue George Simon Ohm quien estableció en forma experimental que la corriente en un alambre de metal, ustedes saben que los metales son altos conductores, es proporcional a la diferencia de potencial V aplicada a sus extremos. ¿Sale? Entonces, la magnitud de una corriente en un alambre o conductor depende no solo del voltaje, sino también de la resistencia que ofrece este alambre o este conductor. ¿Sale? Ya saben también lo que es la resistencia, es la oposición al libre flujo de electrones. Entonces, la corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos, es decir, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, donde ya saben que V es voltaje, se mide en volts, I es intensidad de corriente en amperes y R es resistencia en ohms. Bien, vamos a ver este primer ejemplo. Dice la lectura de un voltímetro, vamos a poner aquí datos, indica 6 volts, entonces voltaje es igual a 6 volts. Y la de un amperímetro, o sea corriente, es igual a 400 miliamperes. Pero recuerden que el prefijo mili son también 400 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sale? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Entonces, primero, para calcular la resistencia, vamos a despejar. De esta es la principal, ¿sale? Voltaje entre corriente son 6 volts entre 400 por 10 a la menos 3 amperes. Esto da 15 ohms. Ahora, ¿cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? O sea, que fueran 30 amperímetro. Piden calcular corriente. Corriente entonces va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces vamos a tener 6 volts sobre 30 ohms, porque recuerden que esta se duplicó. Entonces vamos a tener que la corriente va a ser igual a 0.2 amperes. Vamos a ver el siguiente ejemplo, la resistencia de calentamiento. Vamos aquí, datos. De una secadora es de 12 ohms. 12 ohms y se conecta al voltaje doméstico, voltaje, ¿sale? De 120 volts. ¿Qué corriente circula por el elemento calefactor? Recuerden que esta es la ecuación principal. Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, son 120 volts entre 12, esto es igual a 10 amperes. Siguiente ejemplo, ¿qué resistencia eléctrica tiene el filamento de un foco por el que circulan 0.8 amperes? Es decir, esto es corriente, cuando se conecta a un voltaje de 120 volts. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, son 120 volts entre 0.8 amperes. Esto da una resistencia de 150 ohms. Ejemplo 4. Se aplica una diferencia de potencial de 5 volts, voltaje, entre los extremos de un conductor de longitud, aquí longitud de 2.6 metros y diámetro de 0.66 milímetros, que es lo mismo a tener 0.66 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sale? La corriente que circula y es de 18 amperes. Determina su resistividad. Entonces, ustedes aquí pueden observar que tenemos la combinación de dos temas. ¿Sale? Entonces, primero, la resistividad. Recuerden que esto lo vimos en el tema de resistencia-resistividad. ¿Sale? Recuerden que resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Esta ecuación ya la vimos, ¿sale? Entonces, para calcular la resistividad necesitamos conocer la resistencia. ¿Cómo la vamos a conocer? Tenemos voltaje
y tenemos corriente, entonces vamos a despejar. Resistencia va a ser igual al voltaje de 5 volts entre la corriente de 18 amperes. Entonces la resistencia es de 0.27 ohms. Entonces de aquí ya podemos despejar la resistividad. La resistividad va a ser igual a la resistencia por el área sobre la longitud. ¿Sale? Tenemos esta resistencia de 0.27, que es la que acabamos de calcular. El área va a ser de 3.42 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ustedes ya saben calcular el área de círculos utilizando este diámetro. Sobre la longitud, que es esta de 2.6 metros. Y entonces tenemos que la resistividad de ese conductor es de 3.55 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Bien, ejemplo 5. Un radio portátil utiliza una batería de 9 volts y al funcionar utiliza una corriente de 20 miliamperes, que es lo mismo a tener 20 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Cuál es la resistencia del radio? Resistencia es voltaje sobre corriente, son 9 volts, entre 20 por 10 a la menos 3 amperes, y la resistencia del radio es de 450 ohms. Ejemplo 6, chicos, una secadora de ropa está conectada a un voltaje de 240 volts y su resistencia es de 9.5 ohms. ¿Qué corriente requiere para su funcionamiento? Entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia, 240 volts entre 9.5, se requieren 25.26 amperes para que la secadora pueda funcionar. Y por último, tenemos que un tubo de televisión tiene una resistencia de 5 por 10 a la 4 ohms y la corriente que circula es de 150 miliamperes, que es lo mismo a tener 150 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Cuál será la diferencia de potencial en el tubo? Voltaje, ¿sale? Es igual a corriente por resistencia. Son 150 por 10 a la menos 3 amperes por la resistencia de 5 por 10 a la 4 ohms y tenemos 7500 volts en el tubo de la televisión. Bien, chicos, eso es en general la ley de Ohm con sus respectivos ejemplos. Saludos.